Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Helmut Kessel. Hola. Iván Tesana. Buenas noches. Y Julio Gutiérrez. Hola. Hoy es 29 de enero de 2015 y un día como hoy, en 1927, nació Lewis Urry, quien inventó la batería alcalina y la batería de litio. Julio, ¿nos quieres comentar un poco al respecto, por favor? Sí, el invento de Lewis Urry tuvo como resultado que las baterías duren más y sean más eficientes. Entonces, en ese tiempo ya existían las baterías de zinc y carbón, y lo que hizo Lewis Urry fue poner otro electrolito de forma que duren más. Es la batería, el inicio de la batería tal como la conocemos ahora, ¿no? Las pilas. Ahora, es la idea básica de las baterías que usamos, ¿no? En nuestros celulares, en nuestras computadoras. O sea, prácticamente es algo que es un invento que nos ha beneficiado a todos en la actualidad. ¿Tú crees que hubiéramos podido desarrollar la misma tecnología utilizando el otro medio de las pilas, de las baterías? Creo que esas baterías tenían el problema que no duraban. Y ese fue el gran problema que resolvió Urry. O sea, si es que no se hubiera dado, simplemente no podríamos tener ahora celulares. No. Yo creo que si otra cosa hubiera podido aparecer. Claro. Fue una mejora en la batería de Volta, ¿no? Que era la pila, ¿no? Creo que fue la primera batería. También hubo hay una pseudociencia que se basa en esta batería babilónica, no sé si han de hablar, que supuestamente decían que ellos fabricaban la primera batería, pero no es cierto. ¿Conducida de electricidad? No. Bueno, yo quería hablar sobre la importancia de las pequeñas cosas que la gente pasa por alto, ¿no? No nos damos cuenta de que un invento tan chiquito podría tener un cierto impacto en el desarrollo de la tecnología y al fin y al cabo en la manera en que vivimos, ¿no? Y que por otro lado el avance de la ciencia y la tecnología es acumulativo, ¿no? Generalmente el avance tecnológico se da de a pocos, ¿no? Se van mejorando modelos o prototipos que hasta llegar a ser un modelo más eficiente y que nos sirva mejor. Otro de los temas que quería comentarles es que Bill Gates ha decidido donar una enorme cantidad de dinero a una empresa que está trabajando en sacar agua potable de desechos. El agua que encuentras en las cloacas, ese es el agua que van a usar, ¿no? Esto que esta compañía está usando para filtrarla y de ahí sacar agua pura que se puede volver a tomar. Según comentaba en una entrevista uno de los ingenieros que trabajaba en el proyecto, originalmente era no para generar agua, digamos, sino para resolver el problema de los desechos. O sea, como dice Helmut, acá en Lima, ¿a dónde van a parar los desechos? Van a parar al mar, de repente, a otros lados. Y no es algo saludable ni sostenible, ¿no? Prácticamente transforma esos desechos en agua pura y en energía. O sea, da cosas que se pueden utilizar. Entonces, lo que dice Julio es que es más saludable reciclar tus propios desechos y tomártelos que tirarlos al mar, ¿no? Sí. Bueno, pero más que para saber qué hacer con los desechos, porque el agua de desechos la puedes usar para irrigación, por ejemplo, se usa bastante para irrigación, ¿no? Es para resolver el problema de ciertas poblaciones que viven en lugares muy áridos, muy secos, donde no hay agua. Justamente hay una municipalidad en Estados Unidos, ¿no?, en donde la municipalidad ha decidido de que todo el agua que se toma va a ser agua producida bajo este método. Todo el desagüe del pueblo termina regresando por los caños, ¿no?, por los grifos de las casas para que la gente tome. La gran mayoría de gente lo ha aceptado. Algunos han decidido de que van a pasar ahora al agua embotellada nada más, porque eso es un pueblo que sufre de una sequía crónica, entonces no tienen de dónde traer agua y es más eficiente. Y la verdad a mí me parece excelente, yo la tomaría, no tendría ningún problema. Porque si es que está examinada en un laboratorio y se determina que es realmente potable, pues es potable, pues, y no hay vuelta que darle. Lo siguiente, si tú fueras al baño y en vez de ir a un water mezclas tus heces con un poquito de agua y después pasa un proceso y te sacan agua y te la sirven en un vaso, ¿te la tomarías? Si es ese proceso y está sin cosas que puedan dañar mi salud, sí. ¿Tú, Iván? Bueno, si tengo conocimiento del proceso que ya está comprobado, no tengo ningún problema. Si ves los resultados del laboratorio. No sé si se acuerdan del martes negro que hubo en Lima, que el mito dice que se mezcló, digamos, las aguas de cloaca, del desagüe, con el agua potable y abrías tu caño y salía prácticamente caca, ¿no? No es mito, tú abrías el caño y salía el agua del desagüe por el caño. Fue un sabotaje. Es cierto, yo me acuerdo de haber visto el agua del desagüe saliendo por el caño. Bueno, a eso no se refería Bill Gates, ¿no? Caño, yo tomo solamente agua embotellada por el trauma que nos generó. Pero hervida sí, normal.
No, pero el agua hervida sabe horrible. Sí, Víctor toma esta agua hervida y es asquerosa. Bueno, en general, por más que intuitivamente puedas tener un poco de asco, si sabes, a ciencia cierta, que es completamente inocua y que no te va a pasar nada, pues no habría ningún motivo para no tomarla, ¿no? Como pasa con muchas otras cosas. Y la gente, la mayoría de gente que no la quiere tomar lo sabe de que racionalmente es agua potable y que no, sabe que no le va a pasar nada. Es un tema psicológico, Claro. es como que, ay no, qué asco, Claro. ¿no? Y eso me lleva también a un punto de que por eso es que no es tan bueno dejarnos llevar a tomar decisiones en base a nuestros ascos o a nuestras predilecciones, ¿no? Porque podemos darle asco a muchas cosas que al fin y al cabo no nos van a hacer daño o son inocuos. Así como puede gustarnos muchas cosas, pero el hecho de que nos guste no significa que van a ser beneficiosos, ¿no? Ustedes ya, digamos que yo les doy un saco que les encanta, ¿no? Y se lo ponen y les parece increíble, buen precio, pero les digo que en realidad es de segunda mano, igual les parece un buen precio, pero lo ha usado un criminal, asesino. Está lavadito, ¿ah? No queda ni una molécula de ese criminal. O sea, no habría razón lógica para rechazarlo, ¿no? ¿Ustedes querían? A mí me daría igual, ¿no? ¿Sí? Yo te pediría una Ay, me mayor da rebaja. Ah, bueno, O le haces a un Puedes aprovechar. conjuro, ¿no? No sé, le pasas agua bendita. de hecho hay empresas así como gente que se dedica a vender casas encantadas, ¿no? Comprar casas encantadas porque precisamente se devalúan porque nadie quiere comprarlo, ni quiere vivir en una casa, ni siquiera encantadas, ¿no? En la casa donde se ha cometido un asesinato, por ejemplo, ¿no? O en la casa donde ha muerto alguien de una manera horrible. Claro. Y por el otro lado, el polo usado de Michael Jordan se puede vender por millones de dólares. ¿no? Claro. O el cabello de un artista cualquiera también. O la caca, ¿no? La mer de artista, que es este artista que embotellaba su caca y la vendía así. Podrías clonar a alguien. Alguien va a En comprar lo teoría. que quieras vender. Y De depende hecho- de la fama también, ¿no? ¿Te acuerdas de la frase de García Márquez, no? Si la mierda valiera dinero, los pobres no tendrían culo. No recuerdo ahorita quién, alguien vendió su alma por eBay. Alguien ofreció su alma, alguien le compró nada por eBay, ¿no? Que no significa absolutamente nada. ¿Cuánto costó? Sí, ¿por cuándo venderías Más tu o alma? menos, más o menos. No sé, 10.000. Si no quieres en el alma, la rematas, ¿no? O que lo hagan como Don Dimas de la tijereta, de la tradición de Ricardo Palma. ¿Cómo fue eso? Fue el único abogado que le ganó un pleito al diablo. Y le vendió su alma para conquistar a una joven. Y decía que le vendía, que al final de su vida te daré mi almilla. Y el diablo dijo, este pobre hombre está tan deprimido y se cree tan poco que considera su alma poca cosa. Le decía mi almilla, mi almilla. Va el diablo a pedirle cuentas y el otro le saca una prenda pues, ¿no? que usaban ciertas personas en esa época, ¿no? de la colonia, que se llamaba almilla. Le hizo notar el contrato y que en el contrato decía específicamente la palabra almilla y que él no estaba faltando a nada. Y desde entonces Don Sata dijo, no vuelvo a hacer más tratos con abogados o notarios. Los abogados. Bueno, lo del alma, le pagaron $504. Era un miembro de la coalición secular de América. Ofreció su alma en una subasta de eBay en 2006. Una vez vi una conferencia sobre una persona que decía, si es que tú eres de verdad ateo y sabes que de verdad no existe tu alma y que no existe Dios ni existe el diablo, pues te reto a que te arrodilles ahora mismo y que jures solemnemente que le estás dando tu alma al diablo, ¿no? ¿Quién de ustedes quiere ahora jurar solemnemente que le puede dar su alma al diablo? Pero si no crees en el diablo, entonces Por eso, pero no son- tiene pero- ningún sentido. Pues, Porque que- es un reto, o sea, te estoy porque retando a hacerlo. estarías, digamos, dándole credibilidad a ese concepto. O al contrario, porque no significa nada. Así como puedo decir yo como caca y no significa absolutamente nada, porque son solo palabras. Bueno, te pedía pruebas de eso. Yo tengo Ok. el contrarreto que es, si es que las palabras no significan nada, ¿por qué no dices Dios es mi salvador y que iba todo, ¿no? Y todo lo Bueno, contrario. por ser- Es como sociedades seculares en otros países que organizan ceremonias de desbautismo. Le estás dando importancia a la ceremonia original que es el bautismo y estás haciéndola parecer que realmente valía de alguna forma sobrenatural y que ahora tienes que retractarla, ¿no? ¿No tienes derecho a pedir esos documentos y renunciar a ese club de alguna manera? Porque en teoría una vez que te bautizan ya esos documentos quedan ahí, lo utilizan para estadísticas, ¿no? En general, a ti no te afecta en nada, ¿no? Pero si no quiero formar parte de esa estadística supongo falsa. que sí. Si hay algún papel que te queda y que lo usa el gobierno o algo, bueno, sí, ahí sí tendría sentido, ¿no? Yo viví 2 años en Austria. Cuando llegué a vivir, aún estaba en duda, ¿no? No sabía si era católico, si era ateo, si era agnóstico, qué cosa. En la ficha de inscripción me preguntaron nombre, dirección, no sé qué, y religión. Puse católico, ¿no? A las 4 semanas me llegó una factura
de la Iglesia Católica de Austria, y eran como 60 y tantos euros que tenía que pagar al mes a la iglesia por obligación. Por ser católico. Sí, el chico que me atendió, ¿no?, en la municipalidad era, si no quieres que te cobren, voy a poner acá que es un error, ¿no?, de que tú nunca fuiste bautizado. Entonces yo tuve que firmar una declaración jurada que decía de que yo nunca había sido bautizado. ¿Pero tú eras convertido al budismo o al islam? O... Como te bautizaron, igual tienes que pagar. Bueno, por eso es que el pastafarismo Una nunca te vergüenza. cobra nada. Por lo menos ahí hacen que a la iglesia la mantengan los católicos, ¿no? Porque en un estado, entre comillas, laico, que en verdad no es laico como el Perú, a la iglesia la mantenemos todos los peruanos Claro. que pagamos impuestos. Desde ese lado tiene Ajá. sentido, pero no tiene sentido de que tú dejes de creer y que aún así te sigan... Claro, el punto ¿no? es que los que quieran ser católicos o los que quieran, pues que paguen por su iglesia, ¿no? Por eso la idea de la apostasía, pero acá en el Perú la iglesia se hace la loca y todos los pedidos sencillamente no los responde y no hay un mecanismo legal que la obligue a atender esos pedidos. Claro. Para poder esgrimir que tiene una estadística, que tiene un montón de gente y para poder seguir interviniendo en el gobierno, seguir recibiendo Claro. Y poder seguir diciendo de que el exenciones de 85%, ¿no? etcétera, y etcétera. poder seguir diciendo de que el 85% del Perú son católicos y por lo tanto Claro. necesitan Obviamente, si ayuda. obligas a tus hijos a ser católicos sin preguntarles y después no los dejas salirse ni, entre comillas, desbautizarse, ¿no? Obviamente van a ser católicos, no son estadísticas infladas. Ahora Helmut nos va a comentar un poco sobre el telescopio Webb. O sea, cambiando de tema un poco a astronomía, ¿no? Asuntos celestiales. Sí, bueno, el universo es algo más maravilloso que cualquier fantasía que se puede inventar el hombre. En el 2018 más o menos están planeando lanzar el telescopio que va a reemplazar al Hubble, James Webb, que va a tener como misión principal el explorar la luz de las galaxias más antiguas, de las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. Galaxias que están aproximadamente a una distancia de 13.000 millones de años luz, que es casi la edad del universo. Y también sirve para estudiar la formación y evolución de galaxias en general, para estudiar el polvo cósmico que rodea a las estrellas recién formadas, ¿no? Estos discos de polvo del cual, por ejemplo, la Tierra se formó, ¿no? Cuando el Sol era una estrella nueva, tenía todo este polvo de diferentes elementos, diferente materia, que le daba vueltas, ¿no? Y de este polvo se empezaron a formar los planetas, las lunas, todo lo que orbita alrededor del Sol. Tiene 1000 veces más resolución que en Hubble, ¿no? Así es. Y también va a estudiar sistemas planetarios lejanos, exoplanetas. En eso va a reemplazar también la labor del Kepler. Va a poder estudiar con mucha mayor precisión los exoplanetas, que son los planetas que orbitan otras estrellas que no son el Sol. ¿Y para qué? No solamente para poder buscar planetas parecidos a la Tierra, sino para también poder estudiar los orígenes de la vida. Y una tercera labor un poco más ambiciosa es intentar identificar si existe algún exoplaneta donde haya vida inteligente. ¿Y cómo lo hacen? Un nuevo método que han planteado hace poco es el intentar detectar contaminación en las atmósferas de exoplanetas. De ciertas partículas determinadas que van a poder detectar con este nuevo telescopio que representan contaminación, porque una de las características principales de toda civilización es la industria, y la industria produce contaminación. El encontrar un planeta similar a la Tierra es bastante importante. Como pudimos ver en la película Interestelar, para los que la vieron, ¿no? La Tierra ya estaba de ser inhabitable, había que buscar un planeta nuevo para mudarse. Eso va a suceder. Yo no estoy hablando acá del calentamiento global ni de la contaminación, no. En algún momento el Sol va a llegar a un tamaño tal que la Tierra se va a hacer inhabitable. Claro, y eso también me lleva a dos puntos. Uno, la idea de terraformar otros planetas o de simplemente encontrar un planeta que tenga características similares a la Tierra. Y otro, que es importante de nuevo invertir en la ciencia, porque es importante invertir en la tecnología, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que nos va a llevar a sobrevivir, o a poder continuar con un modelo de sociedad y de vida adecuado para los seres humanos. Que me parece una idea bacán en esto de detectar galaxias lejanas, y es el análisis del espectro de las galaxias. ¿Cómo sabe alguien que esta galaxia, qué tan lejana está o cómo se está moviendo? Por el análisis de los espectros de luz que recibimos. Si están más tirados al infrarrojo, están más lejos. Se están alejando. Que se están alejando, exacto. Y el análisis de saber qué elementos están allá es porque todos los átomos tienen como un código de barras que los identifica, ¿no? Que sería el espectro. Claro, y es así Claro. como podríamos identificar la contaminación de la que se refirió Helmut Claro. también, ¿no? ¿Por qué cuando tiran al rojo quiere decir que se están alejando? Porque la onda de luz roja es más larga que la violeta. Entonces cuando algo se aleja, ¿no? Se alarga,
la onda de luz, entonces por eso la ves roja. Cuando algo se acerca, se comprime la onda de luz y por eso la ves violeta. Como las bocinas en este caso son ondas de sonido, como las bocinas de las ambulancias cuando pasan, ¿no? Cuando se acercan es más aguda y cuando se alejan es más... Sí, el efecto Doppler. Claro, no importa qué tipo de onda sea, puede ser una onda física como el sonido, que tiene necesita un medio para transmitirse, o las ondas electromagnéticas que viajan en el espacio, igual a la hora que un objeto se aleja y se mete en ese tipo de ondas, hay un corrimiento al rojo. Y si se acerca, las ondas se aprietan y hay un corrimiento al azul. ¿No? O sea, hay un corrimiento al azul. Y la mayoría de galaxias presentan ese corrimiento al rojo, ¿no? Por eso se descubre el Big Bang, ¿no? Así es, el telescopio James Webb, del que estamos hablando hace un momento, se especializa en detectar infrarrojo, ¿no? Porque hay telescopios de infrarrojo, hay telescopios de ultravioleta, hay telescopios de rayos X, hay telescopios de rayos gamma. Justamente con los telescopios de rayos X es que puedes detectar agujeros negros, porque el agujero negro emite rayos X, ¿no? Y se han descubierto muchísimos agujeros negros. Bueno, regresando a nuestro espacio-tiempo actual, Iván nos va a comentar un poco sobre algunos hechos ocurridos a raíz y como consecuencia de la matanza en la revista Charlie Hebdo. Diría que la principal reflexión es que el estado de la cultura humana actual, cosas no son tan simples como los medios de comunicación nos pueden hacer pensar, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar situaciones realmente binarias, todo sea blanco-negro, y este es uno de los casos en los que, digamos, tratan de llevar a todo el mundo hacia cierta conclusión. Lo que ha pasado es terrible, ha llevado a que este semanario sea pues, considerado un mártir de la libertad de expresión, que hace unos pocos años, cuando el presidente era Sarkozy, caricaturista cine que trabajaba precisamente en Charlie Hebdo, hizo un chiste, ¿no?, a Sarkozy insinuando que se había convertido al judaísmo. El director, que ya ha sido asesinado, exigió a Cine que se disculpara. Entonces Cine no se quiso retractar y fue despedido. En la misma Francia. Felizmente lo despidieron porque si no ahorita sería muerto de repente. Sí, claro. Ahora, en la misma Francia, pocos días después de los hechos, ya había 54 casos de arresto en Francia por lo que se entendiera apología al terrorismo musulmán. Comediante que se llama Dieudonné, en castellano sería Diosdado, tiene chistes que van para ese lado. Dijo, sí, esta noche me siento como Charlie, yo soy Charlie, ¿no? El lema, ¿no? Me siento como Charlie Koulibaly. Dieudonné fue arrestado. La pregunta es, ¿dónde está pues, realmente la defensa de la libertad de expresión? Ahí no está, digamos, se está cayendo en lo mismo. Por ejemplo, en las redes sociales ha habido una tremenda reacción contra de la carátula que saca Charlie Hebdo la semana siguiente. Que era Mahoma llorando con su cartel Je suis Charlie y encima el lema, todo está perdonado. Y dijeron que sí, que los hechos eran terribles, que nada iba a traerles de vuelta a sus compañeros de trabajo, pero que no sentían odio por la gente que había hecho eso, que su lucha es contra una ideología, no contra personas. Un montón de gente, traidores, han insultado la memoria de los mártires que han muerto. Y uno se preguntaba, ¿qué? ¿Y por qué no pueden decir eso? Si justamente lo que ellos están evitando es personalizar el conflicto, ¿no? Si se trata de un conflicto de ideas. Es curioso cómo no hay realmente un entendimiento de que la libertad de expresión debe ser irrestricta, de que no puede haber temas sagrados. Acá en el Perú, que hemos resuelto el problema del racismo prohibiendo al negro Mama y a la paisana Jacinta, la censura nunca es un buen instrumento. Hemos resuelto algo con la figura de la apología al terrorismo. ¿Cuál es el resultado? Que una generación de pulpines no saben ni siquiera quién es Abimael Guzmán y terminan firmando los planillones del Movadef, ¿no es cierto? ¿No? Lo único que logra es que los temas nunca se vuelvan a enfrentar, que nunca se vuelvan a tratar. Claro, lo mejor siempre es tocar todo abiertamente, ¿no? Porque al fin y al cabo es la realidad, es lo que es. O sea, porque tú le pongas un parche encima no va a dejar de existir, simplemente se va a convertir en algo prohibido. No solamente arrestaron a ese comediante, ¿no? También han arrestado a un par de chicos adolescentes, a uno de ellos por hacer una parodia de la carátula
y después a una chica que hizo también una broma de que ella era musulmana y que ella era terrorista, ¿no? Y los habían arrestado a los dos adolescentes simplemente por apología al terrorismo, ¿no? Por la figura. Y bueno, yo quería hacer hincapié en que es exactamente lo mismo. ¿Y cuál es su excusa? La excusa es que simplemente existe la figura legal en el Código Penal de apología al terrorismo, y como esto configura apología al terrorismo, pues nosotros hemos decidido arrestarlo, ¿no? Ya, independientemente del sistema, la lógica es la misma, ¿no? Te estoy arrestando o estoy actuando en base a un libro. Estoy siguiendo un libro al pie de la letra, sin pensar en si la situación lo amerita o no. Tu libro puede ser el Corán, tu libro puede ser el Código Penal, pero sigues sin atacar a la situación real tal como existe, sino intentando hacer que la situación se adapte a algo prescrito, líneas generales en un libro. Hay que entender que cuando hay ideas que no nos gustan, se combaten con ideas. Tener un mínimo sentido común para aplicar una proporcionalidad a las cosas. En todo el mundo occidental hay gente, por nada creyentes que sean, igual piensan que esa actitud de sátira radical no es buena porque no respeta. Y lamentablemente hay que entender que la invocación al respeto, la autodeclaración de sentirse ofendido, son los principales caballitos de batalla de las religiones organizadas en contra de la libertad de expresión. No solo eso, sino que demuestra su inseguridad. Demuestra de que no están convencidos con sus propios argumentos, porque piensan de que porque alguien los cuestiona, entonces ya todo el mundo se va a dar cuenta de que no tiene nada que los respalde. Si escarbas un poquito, te das cuenta que no hay nada detrás, ¿no? Y si se le encuentra irracional, pues tiene que estar sometida a la burla. Pero qué raro este Dios, ¿no? O estos dioses omnipotentes, omnipresentes, que se ofenden ante la crítica de unos meros mortales, ¿no? Ahora, yo quiero estirar un poquito más el tema, y ya que mencionaste lo de la paisana Jacinta, es que, claro, no vamos a censurar simplemente porque te ofende, pero también tenemos que estirar los temas que nosotros mismos consideramos ofensivos, ¿no? Para mí, o sea, un chiste machista tampoco debe ser censurado, ¿no? Un chiste abiertamente ofensivo contra cualquier minoría, ¿no? Puede ser las mujeres, pueden ser los homosexuales, los negros, tampoco debe ser censurado, ¿no? El hecho de que te ofenda no significa que deba ser censurado, pero el hecho de que a una o dos personas de un grupo le ofenda algo no significa que a todo el grupo le ofenda, ¿no? Por ejemplo, yo soy mujer y a mí no me ofenden los chistes sexistas, pero yo entiendo que hay mujeres a las que le ofenden los chistes sexistas, ¿no? Pero de nuevo, si algo te ofende, simplemente no lo consumas, ¿no? No lo veas, no tienes por qué imponer que los demás también. No, y aparte que, digamos, la ofensa, entre comillas, no sé, es un criterio extremadamente subjetivo. Si el mismo chiste a ti no te ofende, pero a otra mujer sí le ofende, entonces ¿por qué se va a legislar sobre eso? Es una caja de Pandora eso de empezar a legislar por ofensa. Así es. Uy, olvídate, o sea, cada persona que se sienta ofendida va a pedir que aquello que lo ofende sea ilegal, entonces... Por último, cuando alguien dice esto me ofende, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Está diciendo cállate. Yo creo que mientras que se respete el principio de daño, mientras que no cause un daño medible y objetivo a otra persona. Claro, pero eso mismo dicen, uy, me daña psicológicamente, me siento mal. Que lo diagnostique un psicólogo. Hay un paralelo al sistema inmunológico, ¿no? O sea, si no te expones al suficiente, entre comillas, daño o a los suficientes ataques verbales, porque el mundo real es así, en el mundo real la gente no va a callarse cuando algo te ofende, ¿no? Si algo está mal te lo van a decir, y así es como debe funcionar. La gente tiene que ser capaz de decirte las cosas. Y esto desde niños, ¿no? Desde niños no sirve de nada que encierres a tu niño en una burbuja de que no existe el racismo, no existe el machismo. No es lo correcto, pero es lo que existe, es lo que hay, ¿no? Es por ejemplo, lo que el meollo de la novela El nombre de la rosa, ¿no? De esta que juega con que supuestamente hay un tratado de Aristóteles sobre la risa, ¿no? Y entonces ese era el manuscrito terrible que estaba escondido en la biblioteca de ese monasterio. Y estaban pegadas, ¿no? Yo tenía que remerse los dedos para poder pasar las páginas, y uno se iba envenenando, y tenía alucinaciones leyendo un tratado de la risa de Aristóteles. Pero ¿cuál es el problema de esto? Preguntaba el joven, ¿no? Entonces le decía, porque es Aristóteles. Es la voz más autorizada en todo el mundo para hablar de filosofía y está hablando de la risa. Y si la gente empieza a tomarse en serio la risa, se va a burlar de todas las cosas, incluyendo la iglesia, y va a socavar eso a la autoridad de la iglesia. Le tenían miedo a la risa, le tenían miedo a la sátira, a todas esas cosas, ¿no? El humor nunca ha sido amigo del poder.
burlarse de la autoridad es básico para toda sociedad. A ofender y burlarse de absolutamente todo, ¿no? Incluidos los individuos. Si dicen una mentira sobre ti, eso es difamación. Claro. Y eso sí tiene que estar penado. O sea, No, eso es calumnia. La difamación es decir una verdad sobre ti, pero es una verdad que es tuya, que es privada y que no tiene por qué difundir. Calumniar sí es mentir sobre ti. El momento en que vas a saber que algo dicho sobre un político es verdad es cuando empieza a demandar. Sobre el hecho de que tienes que exponerte ciertas cosas porque así funciona el mundo real. De esa manera también funciona el sistema inmunológico, ¿no? Tenemos que exponernos a aquello que nos va a causar daño para que nuestro sistema inmunológico aprenda a defenderse, ¿no? Y no esperar a que nos cause el daño real y el sistema inmunológico no va a saber cómo defenderse, ¿no? Y esa es la manera precisamente como funcionan las vacunas. ¿Y por qué hay gente que cree que no de tu cuerpo lucha? Hay todo este movimiento contra las vacunas, hay de varias aristas, hay varias religiones que activamente prohíben que sus hijos prohíben que sus hijos se vacunen. Eso genera problemas porque al final, si tú quieres erradicar algunas enfermedades, tienes que vacunar a todos, absolutamente a todos, porque basta que te quede una pequeña población, una familia, un individuo para que haya un rebrote, ¿no? La cultura, religión o lo que sea de la mentalidad familiar no puede interferirse con la actividad del Estado, no solamente el bienestar de ese niño que va a crecer con menos probabilidades de vivir y de tener una mejor vida si no se vacuna, y segundo por la inmoralidad de permitir que algunas enfermedades se perpetúen justamente por estos grupos que no se vacunan, ¿no? Bueno, ahí sí, pues no hagan lo que quieran con su cuerpo, ¿no? Siempre y cuando no hayan terceros afectados, ¿no? Pero en el caso de los niños, yo creo que el Estado acá debería imponerse, en ese caso específico, contra la creencia cultural y local, ¿no? Y sobre todo difundir, ¿no? Porque va el tema de difusión. Como tú dices, si no vacuno a mi hijo, no simplemente es algo que afecta a mi hijo, ¿no? Afecta a todos los niños que interactúan con mi hijo. Y Claro. afecta a ese nivel a todos los niños que interactúan con los niños que han interactuado con mi hijo, ¿no? Y se podría desatar una epidemia simplemente por eso. No, existen muchos casos de niños muertos por enfermedades que eran previsibles, porque los padres no lo quisieron vacunar. O sea, esta onda antivacuna causa muertes, es algo serio. Pero yo creo que el tipo de onda antivacuna que me parece más vil y más pernicioso de todos es el de aquellos grupos religiosos que se oponen a las vacunas contra enfermedades sexuales, porque dicen de que si la gente ya no tiene enfermedades sexuales, entonces vas a fomentar la promiscuidad. Hay una vacuna, por ejemplo, que se llama Gardasil, que es para evitar el cáncer del cuello uterino en las mujeres, ¿no? Entonces, esta vacuna se le aplica normalmente a las niñas antes de que comiencen su actividad sexual. Entonces, se les aplica a los 11, 12 años, ¿no? Eso es lo normal. Pero de hecho se puede aplicar hasta los 26 años. Claro, pero lo que se aconseja es aplicarlas antes de que comiencen su actividad sexual. Entonces, evangélicos en Estados Unidos y alrededor del mundo se oponen porque dicen de que eso va a fomentar entonces la promiscuidad, porque como ya no van a tener miedo a la enfermedad, entonces van a tirar más. Quieren que hayan mujeres enfermas de cáncer, quieren que hayan niñas muertas para que las otras se asusten, ¿no? Prefiero que mi Eso hija es tenga papiloma vil, antes de que tenga sexo, ¿no? Exacto, y si yo creyera en el diablo, te diría que es hasta diabólico. Bueno, regresando al tema de las vacunas, la gente que decide no vacunar a sus hijos precisamente piensan que haciendo que el niño se infecte naturalmente, entre comillas, con la enfermedad que sea, va a hacer que el niño naturalmente desarrolle su sistema inmunológico. El punto de las vacunas es el siguiente: no todos los niños tienen el mismo sistema inmunológico y no todos los niños tienen la capacidad de combatir una enfermedad de buenas a primeras. Puede ser que tu niño sea suertudo y que de verdad no necesite vacuna. Puede ser que tu niño contraiga sarampión y en verdad tenga un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte como para apenas lo contraiga, lo contrarreste y genere anticuerpos ahí mismo. Pero la mayor parte de la población infantil no lo tiene. Si tú infectas a un niño con sarampión y no ha sido previamente vacunado con una versión más débil, que es lo que son las vacunas, ¿no? Te infectan con una versión débil de un virus para que tu sistema inmunológico pelee con esta versión débil, para que cuando venga la versión fuerte de verdad ya esté lo suficientemente fuerte para pelear con ella, ¿no? Y bueno, estas personas que deciden no vacunar deciden que sus niños se infecten, por decirlo naturalmente.
entre ayer y hoy en California ha habido una epidemia de sarampión y que ha llegado hasta 87 casos. Pero no se sabe exactamente cómo ha surgido, cómo ha empezado, pero dicen que ha empezado en Disneylandia, de alguna manera ha empezado en Disneylandia. Claro, mucha gente, muchos niños van ahí. Claro, y ese es el punto, ¿no? No vacunados. Basta que tengas a un niño no vacunado, que se encuentre con un niño que no tiene que el sistema Que se ponga a inmunológico toser en medio de ellos. o que no esté en edad de ser vacunado y ya está, ¿no? Puede precisamente llegar a esto, que es algo por lo que ya hemos pasado, ¿no? Las vacunas desde su existencia son aquello que nos han librado de muchas enfermedades que una alta tasa de mortalidad, ¿no? De enfermedades por las cuales ya no deberíamos morir, o sea, nadie debería tener que preocuparse demasiado por este tipo de enfermedades. Y no sé si han escuchado también la asociación que hay entre las vacunas y el autismo, ¿no? Más o menos supuestamente, ¿no? Coincide pues porque normalmente los casos de autismo se diagnostican al año y medio, ¿no? Que más o menos coincide con la aplicación de las vacunas, entonces y los padres están mucho más sensibles porque como clavan a los niños varias inyecciones, están pendientes, ¿no? Y también justo coincide que diagnostican autismo y dicen, es por las vacunas, googlean un poco, autismo, vacunas, y es lo primero que sale, y también hay toda una pseudociencia, ¿no? que asocia, y no hay ninguna relación, ¿no? Hay algunos casos, de esos muy, muy remotos, en que puede haber una reacción alérgica y de esos, de algún porcentaje todavía menor se mueren, ¿no? Salva muchísimas vidas. Es como que, no sé, es como que se estuviera exagerando, ¿no? Como que se estuviera dando apendicitis y dice, bueno, no me voy a operar por el riesgo de la operación, ¿no? La verdad, tengo entendido que el charlatán que inició esto, que fue realmente en Europa, ¿no es cierto? Y luego pasó a Estados Unidos, y en Estados Unidos es donde ya se ha hecho fuerte y de ahí ha venido esa moda nefasta para acá. Y llegó a retractarse, y se ha retractado y ha dicho que está equivocado, pero nada, ya todos los magufos están ahí ya encendidos, ya por más que su fundador ¿no? se haya mordido la lengua, ellos no siguen y está, Igual pasó con esos círculos de cultivo, ¿no? En Escocia, ¿no? Y en parte de Estados Unidos. En muchos casos estos adolescentes, ¿no? Salieron a confesar y enseñaron por televisión las técnicas como habían hecho. Pero ya la gente que creía en esto ya simplemente no les creen, dice que es parte de una teoría personal para ocultar Ahora, yo no sé evidencias de ovnis, ¿no? Ahora, sobre lo de la controversia y la causa del autismo, hay un elemento que es el timerosal que se usa para prolongar la vida útil de las vacunas hasta el momento en que tienen que ser puestas, que se supone, como ese elemento contenía mercurio, se supone que era el causante de estos casos de autismo en los niños recién vacunados, ¿no? Ahora, la FDA tomó en cuenta esta denuncia de mercurio y de hecho retiró el timerosal de muchas vacunas. En realidad eso también reduce la vida útil de una vacuna y reduce la capacidad de la vacuna de llegar desde donde es producida hasta el otro lado del mundo, ¿no? Lo cual reduce la cantidad de personas a las cuales les pueda beneficiar. Pero también no se halló ninguna correlación en realidad entre el timerosal y las causas de autismo, ¿no? O sea, no se llegó absolutamente nada. Claro, ahora otro punto que quería hacer, no sé si hubo muchos casos de un medicamento de la talidomida que se le da a las mujeres embarazadas y los niños que salían de esas mujeres salían con deformaciones físicas. Bueno, el punto es que ese fue un medicamento completamente dañino para los seres humanos y en cuanto se demostró que afectaba a los seres humanos de manera directa, se retiró completamente del mercado, ¿no? O sea, todos creen que la industria farmacéutica es como el diablo, ¿no? O sea, que te puede hacer daño y por más que sé que te estoy haciendo daño, te voy a seguir haciendo daño. Pero no, obviamente su negocio no es hacer daño, ¿no? O sea, yo sé que es un negocio, al fin y al cabo, o sea, tampoco son... Sí, bueno, ahí eso sí es un poco de controversia, ¿no? Ellos cobran y lucran hasta donde los dejan. Precisamente la industria farmacéutica fue la que dio estas pastillas que habían sido probadas en animales y en laboratorio y las mandaron a las mujeres, ¿no? O sea, tómate esta pastilla para aliviar tus cólicos o tus náuseas durante el embarazo y al final resulta que estas pastillas generaban malformaciones, ¿no? Pero una vez que se dio, es su negocio. No estoy diciendo que lo hagan por caridad, porque les importa a las mujeres, sino que es su negocio lucrar con algo que te haga bien. Aurora, tú mencionaste la vez pasada cuándo ha sido la última vez que cambiaste de opinión, ¿no? Y creo que esto de las vacunas ha sido algo reciente que cambió de opinión. Yo hasta hace poco pensaba que no era necesario vacunar a los hijos. Creo que primero no había pensado en esto y después cuando
escuché que había movimientos contra vacunas, les presté atención, pero no investigué mucho, así que me quedé con esa idea. Y después me enteré que en verdad no había ningún estudio que pruebe que causan daño, sino que son, bueno, pensé en este tema porque hace poco salió un caso acá en Perú que a un chico le pasó algo muy malo con las vacunas. Tuvo un efecto adverso, pero es justamente ese caso, o sea, Se cayó ese caso estadístico. Ahora, por culpa de las vacunas. no, y creo que era justamente, como tiene una probabilidad de que ocurra algo malo, ¿no? Estadística, y este justo pata ocurrió era, lo pues. malo. Sí. Claro, de hecho, las vacunas, como cualquier otra cosa, no tiene un 100% de probabilidad de certeza, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre cómo el modelo mental que tenemos nosotros de la realidad no es exactamente la realidad y cómo así, en lo que estamos hablando de actualizar tus creencias, lo que deberíamos hacer es actualizar nuestros modelos, nuestras creencias, en base a la nueva información que obtenemos de la realidad, ¿no? Y no al revés. No intentar hacer que la realidad se acomode al modelo que nosotros tenemos en nuestra cabeza de ella, ¿no? A eso es a lo que se le llama la distinción entre el mapa y el territorio, ¿no? El mapa es el modelo que tú tienes de la realidad y el territorio es la realidad tal y como es, ¿no? La finalidad racional es tener el modelo más adecuado posible respecto a la realidad, ¿no? Y para esto tenemos que cambiar de opinión y adaptarnos cada vez que veamos que la realidad cambia. O sea, si yo creo que... Lo que planteas es interesante, ¿no? La distinción entre la realidad en sí misma, lo que es el problema ontológico, si quieres, y el modelo de la realidad, ¿no? Que es cómo construyes eso que supuestamente es la realidad, ¿no? Es una idea kantiana, que yo sepa, ¿no? Sí, ¿no? Entonces yo creo que a la ciencia ya no le importa la ontología, o sea, a la ciencia no le importa la realidad en sí misma, ¿no? Eso es justo lo que plantea, eso hablamos el otro día en el gran diseño del libro de Stephen Hawking, ¿no? Lo que plantea era que lo que le interesa a la ciencia es conseguir modelos o mapas, ¿no? De la realidad que sean lo más cercano, o sea, que generen modelos que generen predicciones, ¿no? Que tengan regularidades matemáticas, lo que se llaman leyes, ¿no? Y que pues, al final van a ser útiles, de hecho, para manipular la realidad, porque es como funcionan las leyes con las que funciona la realidad, ¿no? Uno podría pensar como nadie puede ver digamos, si es que tienes la realidad en sí, pero nadie sabe cuál es la realidad en sí, ¿cómo sé si mi mapa se ajusta o no se ajusta a la realidad? Pero es justamente porque tu mapa te permite tomar decisiones, y si tienes decisiones más acertadas significa que tu mapa se está ajustando, y si te estás equivocando significa que no se ajusta. Claro, o sea, si tus predicciones respecto a esa realidad se ajustan, significa que tu mapa es un poco más cierto, ¿no? Y por otro lado, eso también significa que si tú cambias o asignas un valor solamente en tu cabeza, ese valor no se asigna en la realidad, ¿no? A Víctor le gusta tomar agua hervida, ¿no? Pero eso no significa que el agua hervida sea rica en sí misma. Eso significa simplemente que en la cabeza de Víctor el agua hervida tiene valor de bebible, ¿no? Es más barato. Tomable, ¿no? Pero en la realidad, eso no significa que desde ahora en adelante el agua hervida va a tener una etiqueta que llega muy rica. La recomendación de no tomar agua del caño, por lo menos aquí, se dio a partir de lo de la epidemia del cólera, porque precisamente gracias al cólera, gracias al agua de caño era que nos infectábamos con cólera, ¿no? Pero antes de eso, en realidad a nadie se le ocurría no tomes agua del caño, porque no tiene ninguna otra razón de ser para no tomarlo, ¿no? Obviamente tiene restos de heces, pero no somos homeopáticos, pues, o sea, el océano tiene restos de heces tanto humanas como no humanas, ¿no? O sea, todo agua que tienes va a tener restos de heces. Yo soy la prueba evidente de que no pasa nada, no, es un caso particular, ¿no? Yo O sea, tú eres la agua evidencia de caño anecdótica. sistemáticamente y la he hervido, digamos, no me enteré del martes negro, no fue traumático para mí y seguí tomando agua de caño y no tuve ningún problema. No, yo no tomo tanto el agua de caño, no la consumo. Un tiempo estuvimos usando los clásicos filtros de carbono activado. Pero desde hace 3 años estoy de lo más feliz con mi filtro de ozono. El agua sabe a agua. El agua que tú tomas del caño sabe a cloro. Sí. Eso es lo que pasa. Quiero saber a qué sabe el agua. Pero Tomar precisamente agua pura. esa es la distinción entre mapa y territorio. En tu mapa tienes Claro. la asignación, este sabor es el sabor a agua, pero en la realidad no existe el sabor a agua, porque el agua, a menos que tomes agua
H2O. Simplemente el agua va a tener diferentes sabores dependiendo de cuántos minerales tenga, dependiendo de qué zona, de qué temperatura. Entonces no existe en realidad algo llamado sabor de agua. En nuestros modelos mentales existe. Obviamente si yo te doy a probar agua o te doy a probar agua con azúcar, tú vas a decir, ah no, esto es agua, esto sabe a agua, esto sabe a dulce. Pero en verdad es una distinción que en la realidad no existe. Habría que comenzar saboreando el agua pura, ¿no? El H2O Claro, puro. exacto. ¿no? Y a Que partir yo de sepa ahí, vino, que yo sepa, tú no puedes tomar H2O. bueno, por la ciencia, pues, ¿no? No es eso, sino que el agua pura, entre comillas, elimina los minerales que tú tienes naturalmente en tu cuerpo, traes naturalmente, entre comillas. Porque precisamente como es bipolar, tiene ambas cargas y por ambas cargas hace que Arrastra los minerales, ¿no? Por eso es que tienes que tomar agua con algo. Igual, como tú dices, no, el agua de río no es H2O, ¿no? Claro. Es agua con minerales. Y eso voy... O sea, el agua pura no es saludable. Y el agua del caño que toma Víctor Andrés todo el tiempo. Esa agua es más parecida al agua del desagüe que el agua que sale del programa que está auspiciando Bill Gates. Sí, es cierto. Esa agua de caca de Bill Gates debe ser mejor que el agua de cloro de Lima. ¿A qué sabrá esa, güey? Ahora, el ozono es 3000 veces más bactericida que el cloro. ¿3000 veces quieres respaldar ese claim? ¿3000 veces? 3000. Bueno, eso es lo que encontraron los folletos. 3000 veces, o sea, Sí, sí, Está sí, bien. si se confirma puede salir el el aire. cloro, ¿no? Sí. La orinoterapia como orinoterapia no funciona, ¿no? Pero obviamente si no orinoterapia. tienes... No funciona. Pero El de golden hecho, shower, ¿no? que tomes agua, que tomes tu propia orina... O sea, la orinoterapia funciona que tomas tu propia orina para, entre comillas, reabsorber los minerales que no has logrado absorber en la primera pasada de agua. En realidad es que he leído, pero no me... No. Recuerden el caso de Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia. Ahí esta mujer, una diseñadora relativamente famosa, regia, ¿no? Tiene una amiga que estaba enferma y fue a visitarla al hospital, ¿no? Y le dijo, no te preocupes, hijita, yo te voy a aplicar la orinoterapia. Y agarró el suero que tenía inyectado a la vena, ¿ya? Lo sacó y lo reemplazó con orina. Y le empezó a inyectar orina directamente a la vena. Y en eso entra el papá, ¿no? Y se da cuenta de lo que estaba haciendo y la sacan a patadas, le quitan la orina, pero ya era demasiado tarde. La chica se murió de septicemia. Claro, en honor y por respeto a la orinoterapia, debo decir que la orinoterapia no consiste en ponerte orina de manera intravenosa. La orinoterapia consiste en tomar de manera... Oral. Es un procedimiento médico mal aplicado. O sea, la debería dar encima nomás. Bueno, de nuevo, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero también todos somos libres también de decir, de dar la realidad científica de eso, ¿no? O sea, si te orinas encima, obviamente no estás purificando absolutamente nada y no es un tratamiento alternativo funcional para las enfermedades, ¿no? Pero ahora, si quieres tomar tu orina, tómate tu orina, ¿no? No, si el concepto de toxinas, tan utilizado por la pseudociencia, se aplica acá, ¿no? O sea, la orina y la caca se expulsan del cuerpo con toxinas, ¿no? Sí. Y hablando de caca, vamos a ir a ciencia ficción, ¿sí? Yeah. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa, y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la verdadera. Y el tema de hoy es la caca. Entonces, vamos con el primero. 1. Un nuevo tratamiento para reponer la flora bacteriana incluye comer caca de personas saludables. 2. La caca humana más larga registrada... 2. La caca humana más larga registrada fue de 7.93 metros y fue en 1995. 3. 30.000 personas compraron caca en una caja en el Black Friday en Estados Unidos. Es imposible esto. ¿Quién quiere? ¿Comienzo yo? Le creo que la Ok, última Víctor, es- comienza. Ya, yo creo que, conociendo lo del tema, ¿no? Yo creo que la 2 es falsa. Me parece un poco difícil que alguien pueda tener una caca tan larga, pero yo creo que es imposible porque dado que solamente la caca se acumula en el intestino grueso. El intestino grueso no tiene 7 metros. Y la primera era sobre... Sí había escuchado, pero yo sí había escuchado... Entonces Víctor va con el número 2. Ok, Iván. Bueno, si me atengo a los términos precisos, yo diría que la 1 es falsa, Ya. porque
Bueno, Después y... explico por qué, ¿no? Ya, ok. Pero el artículo era que tú comías un pedazo de caca. No. Víctor, lo siento, tú. Repite lo que dijiste, bueno, no importa. Basado en lo que he escuchado de mis compañeros, Víctor, Helmut e Iván, voy a decir que es la 1. Rayos, ¿por qué? Creo que tengo más información que los 3. Porque sí me suena raro porque comer, o sea, la 1 porque no tiene sentido. Si comes caca te infectas de algo. Pero lo digo en base a lo que he escuchado de mis compañeros, porque en verdad está entre las 3. Vamos con el número 3 que nadie ha elegido. 30.000 personas compraron caca en una caja en el Black Friday. ¿A nadie le pareció extraño esto de acá? Sí, a las 3 me parecieron extrañas. Y les vendían como unas cajitas negras que era ¿Pero caca de qué? caja de humano. Bueno, ¿Sí? según ellos caca de humano, ¿no? Pero ¿Pero qué habían comido? na- ¿Qué nadie, no sé? nadie ha La gente quiere revisado. saber la historia. Claro, nadie ha revisado las 30.000 cajitas. ¿no? ¿Por qué la caca humana da más asco que la caca de perro? No sé tú, pero a mí me da igual de asco. Solo que la caca humana usualmente viene en otra presentación, en un inodoro. Ya. Bueno, ahora vamos con la número 2. La caca humana más larga registrada fue de 7.93 metros y fue en 1995 y está registrada en los récords Guinness. Y de hecho hay una foto al respecto, que después se las puedo pasar. Si quieren. Urayasu es verdadero, cuenta ese enigma. ¿Cuál anime? La familia radical de Urayasu. Uno de los personajes, es un manga también, ¿no? Uno de los personajes es el congresista. Y ese tipo hace unos mojones descomunales. Causa la rotura de un tren, se cae un puente, ¿no? El día que lo invitan a manejar, ¿no? Y cuando vas a hacer una montaña y él está encima. Como es político, la para cagar, ¿no? O sea, esa es la idea ¿no? del personaje. Y entonces vamos a la falsa, que es la número 1, ¿no? Y en realidad existe un tratamiento, pero no se trata de comer, sino de hacer un trasplante directo de heces. Te ponen la caca de personas sanas en tu intestino grueso y eso sí te Pero ¿por dónde la reactiva ponen? Te repone la flora bacteriana, ¿no? Porque cuando tomas por ahí, muchos por el antibióticos... recto, ¿por dónde más te lo van a zampar? Cuando tomas muchos antibióticos... No, es por el otro lado. Obviamente, claro, por el otro lado. Porque supuestamente esas bacterias son afectadas por los jugos gástricos, no sobrevivirían. No sobrevivirían, claro, no podrían, tienen que no implantarlas llegarían directamente. vivas, Eso es ¿no? parte digamos, de todas las acusaciones que se hacen a las empresas lácteas que venden los yogures con probióticos. Ah, claro, y que no funciona. Yo había O sea, visto no van a ese llegar. Nunca llegan. O sea, según un estudio que se hizo en Europa, la cantidad, o sea, es cierto, tiene las bacterias y todo lo que quieras, pero al pasar el tracto digestivo no llegan, dice, es irrelevante y por supuesto te cuesta muchísimo más. O sea, cuando la mejor manera de reponer la flora intestinal es comer vegetales. ¿Caca? No tomarte las bacterias directamente porque van a morir. O implantar caca. O implantar Directamente caca. no comerla, o sea... Ahora, ¿por qué son importantes las bacterias? Y no sé si ustedes saben, pero el olor de las heces no es de la comida, es de las bacterias, ¿no? Son las bacterias muertas y los desechos de las bacterias los que dan el olor desagradable a las heces, ¿no? Por eso dicen y que son ellas las que al fin y al cabo absorben mucho de los nutrientes que Y nosotros por eso dicen necesitamos. que los pedos y las heces de los vegetarianos y los veganos son más apestosas todavía. O no necesariamente, no sé si ustedes saben, Sí. el doctor Kellogg, que fue el que inventó los cereales, pero Claro. era un adventista del Pero séptimo por día la carne. vegetariano, que era fanático de los enemas, y él Sí. decía que sus heces olían a panecillos recién horneados. No, y no solamente eso, Kellogg's se revolvería en su tumba si Sí, existiera claro, la otra lo vida. que hacen ahora. Porque no solamente eso. Así se Había algo de lo que él era enemigo declarado. El azúcar. azúcar. Imagínate lo que son Sí, sí. los Lo cereales. que pasa es hoy que en él día. inventó Son las una hojuelas patada de tostadas azúcar. y su hermano decidió echarle azúcar y fue o sea, habían dos empresas Kellogg, ¿no? Y Ajá. su hermano fue el que despegó, Claro. ¿no? Con los cereales azucarados Kellogg. Una afirmación que está en disputa todavía es de que los cereales para el desayuno que te venden ahora, lo más nutritivo de ellos es la caja de cartón que los contiene. ¿No? O sea, Pero son tan ricos, esa es mi única adicción. la idea de prohibir Yo en no casa tengo es- vicios, excepto el cereal. ¿En serio? Adicción pública, digamos. ¿no? Bueno, eso fue ciencia ficción. Ya, bueno, ahora vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional de este programa es la letanía de Tarski que dice, si algo es cierto,
deseo creer que es cierto. Y si algo no es cierto, deseo creer que no es cierto. Que es precisamente de lo que estamos hablando, de que nuestro modelo mental y nuestras creencias tienen que adaptarse a la realidad y no al revés, ¿no? No es que yo quiero que la realidad sea aquello que yo quiero que sea, si o no nos gusta, ¿no? Pero A mí cuando me no te puede gusta, gustar- quiere creer que no es cierto. No, ese es el punto. Entonces, deberíamos intentar siempre querer creer las cosas que son, ¿no? Porque a mí me pueden no gustar los trasplantes de caca, pero si van a hacer que reactive mi flora intestinal, pues tengo que hacerlo, ¿no? Independientemente de que me guste o no me guste, es cierto. Bueno, así concluye la edición 6 de la guía escéptica. Escríbanos con sus comentarios, correcciones, dudas, respuestas, insultos, ofensas, caricaturas a guiaescéptica@gmail.com o búsquenos en Facebook como Guía Escéptica o nuestro blog de WordPress como guiaescéptica.wordpress.com. O también pueden mandar un mensaje de voz y lo ponemos acá si es una pregunta o un comentario interesante. ¿Cierto? O si quieren grabar un segmento del programa incluso, podemos poner. O si tienen ideas para hacer ciencia ficción, también. Oye, ¿qué es eso de la guía séptica? Ah, sí. La guía escéptica es el gemelo malvado de la guía escéptica. Bueno, chao, nos vemos hasta la siguiente edición. Hasta la siguiente edición. Hasta la próxima en este mismo canal. Chao, nos vemos. Chao.